Dios le pidió a un hombre que hiciera algo que parecía una locura, casarse con una mujer infiel. ¿Pero por qué? ¿Qué podía enseñarnos un matrimonio lleno de traición, dolor y redención sobre el amor más puro y eterno? Esta es la increíble historia de Oseas y Gomer, un relato que revela el corazón de un Dios cuyo amor desafía toda lógica humana y transforma incluso los corazones más rotos. Si quieres entender cómo esta historia apunta al propósito más grande de la humanidad y descubrir el mensaje de esperanza que sigue vigente hoy, quédate hasta el final. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal para más contenido que transforma vidas y comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre el amor que nunca falla. Vamos a adentrarnos en esta historia que no podrás olvidar. En los días del reinado de Jeroboam II, Israel vivía en una aparente prosperidad que cegaba los ojos de los gobernantes y del pueblo por igual. Las ciudades estaban llenas de actividad comercial frenética, los mercados rebosaban de especias preciosas y telas finas traídas de tierras lejanas. Los campos producían cosechas tan abundantes que los graneros ya no daban abasto y las arcas del reino estaban rebosantes de oro y plata. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito material y estabilidad política, el corazón del pueblo estaba profunda y peligrosamente alejado de su Dios, sumido en una amnesia espiritual que los llevaba a ignorar las advertencias del pasado. Los altares dedicados a Baal y otros dioses paganos se multiplicaban en cada colina alta y bajo cada árbol frondoso, convirtiendo el paisaje de la tierra prometida en un catálogo de infidelidad y desvío moral. La idolatría no era solo un error religioso, sino que había traído consigo una gangrena social donde la injusticia, la opresión del pobre, el soborno en los tribunales y la corrupción ética se habían convertido en el pan de cada día de una sociedad que se creía bendecida por el cielo. En este oscuro y contradictorio contexto, donde la riqueza externa ocultaba una pobreza espiritual extrema, Dios levantó a profetas para advertir al pueblo y llamarles con voz de trueno al arrepentimiento antes de que la tormenta del juicio se desatara. Uno de esos profetas era un hombre joven llamado Oseas, alguien cuyo espíritu estaba lleno de un fervor inusual y una devoción por el Señor que lo hacía destacar en medio de una generación indiferente. Aunque era de un origen sencillo y no poseía las credenciales de la aristasia sacerdotal, su corazón ardía con un deseo sincero de cumplir la voluntad divina por encima de cualquier comodidad personal. Desde muy joven, había sentido el llamado de Dios pulsando en su interior como un fuego que no se apaga. Y aunque esto lo había apartado del camino común de sus contemporáneos y lo había marcado con el sello de la soledad, nunca se había quejado ni había mirado atrás. Su vida estaba enteramente consagrada a escuchar la voz del Todopoderoso y transmitirla a un pueblo rebelde que prefería los susurros de los falsos ídolos a la palabra eterna. Oseas vivía en un pequeño pueblo en el norte de Israel, una tierra marcada por la cercanía peligrosa a las naciones paganas y sus costumbres degradantes. Su entorno estaba plagado de prácticas que lo entristecían profundamente. Sacrificios sangrientos a ídolos de piedra, banquetes desenfrenados dedicados a dioses falsos, donde la moralidad se disolvía en vino y una estructura social que parecía haberse desmoronado por completo ante el altar del egoísmo. A pesar de todo esto, él permanecía firme como una roca en medio de la marea, cultivando una relación íntima y vibrante con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, buscando refugio en la oración y en la meditación de la ley que sus compatriotas habían decidido pisotear. Una noche, mientras Oseas estaba en profunda oración, buscando respuestas para la crisis espiritual de su nación, sintió que la presencia del Señor lo envolvía con una intensidad inusual y abrumadora. Era como si el aire mismo de la habitación se hubiera vuelto denso, cargado de una santidad que hacía temblar sus huesos y un silencio que hablaba más fuerte que cualquier trueno. La voz de Dios se escuchó clara y nítida en su espíritu, pero lo que dijo dejó a Oseas en un estado de total incredulidad y choque emocional. Oseas, quiero que tomes para ti una mujer de vida inmoral. Cásate con ella y hazla tu esposa ante los ojos de todos. Esta orden resonó en su mente como una contradicción a todo lo que él consideraba santo y puro. Porque así como ella será infiel, también lo ha sido mi pueblo conmigo. Este matrimonio será un símbolo viviente de la relación rota entre Israel y yo, su Dios.
Oseas permaneció en un silencio absoluto por un momento que le pareció eterno, sintiendo cómo el peso de esa misión caía sobre sus hombros como una montaña de plomo. Su mente luchaba por comprender la magnitud de lo que se le pedía, pues casarse con una mujer de mala reputación no solo era impensable para un hombre de su carácter íntegro, sino que también arruinaría irremediablemente su reputación entre sus pares y los ancianos de la ciudad. Era un sacrificio que implicaba no solo un dolor personal inmenso al saberse traicionado de antemano, sino también una vergüenza pública que lo acompañaría cada vez que caminara por las calles. «Señor», dijo finalmente con la voz quebrada y temblorosa por la angustia, «¿por qué yo? ¿Por qué elegirías a alguien que te ama tanto para realizar un acto tan extraño y doloroso? Tú sabes que mi vida es tuya y que haré lo que me pidas, pero este camino es oscuro y difícil de entender para mi corazón humano». La respuesta de Dios fue sencilla, firme y cargada de una tristeza divina. «Porque mi amor por Israel es exactamente así, Oseas. Ellos me han traicionado, me han despreciado y han buscado otros amantes, y aún así los amo con un amor eterno que no se rinde. Tú serás mi voz y mi reflejo sufriente en esta tierra para que todos vean lo que yo siento». Oseas pasó el resto de la noche meditando en esta orden, mientras las lágrimas surcaban su rostro en la oscuridad. Su corazón estaba dividido entre el temor natural a la humillación y la obediencia absoluta que le debía a su Creador. Era un hombre acostumbrado a confiar en los caminos de Dios, aunque no siempre fueran lógicos o fáciles, pero esto era diferente, pues tocaba la fibra más íntima de su existencia. No solo estaba en juego su llamado profético, sino también su propia vida personal, su dignidad de hombre justo y todo su futuro familiar. Finalmente, al amanecer, cuando el primer rayo de sol iluminó su habitación, Oseas se levantó con una determinación renovada y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Si este era el camino que Dios había diseñado para él, lo recorrería con la frente en alto, aunque su mente aún no pudiera captar completamente el propósito final de tal tragedia personal. Su fe no se basaba en entender cada paso del proceso, sino en confiar ciegamente en el Dios que lo guiaba y que lo sostendría en medio de la traición que estaba por venir. A partir de ese día trascendental, Oseas comenzó a buscar a la mujer que, según el diseño divino, se convertiría en su esposa y en el mensaje más poderoso de su vida. Sabía que esta misión no sería fácil de ejecutar ni de explicar a los demás, pero estaba absolutamente seguro de que Dios mismo lo guiaría en cada momento y pondría las palabras adecuadas en su boca. Mientras avanzaba en su búsqueda, sus pensamientos estaban llenos de preguntas inquietantes. ¿Cómo reaccionaría el pueblo al ver a un profeta de Dios casarse con una mujer conocida por sus pecados? ¿Qué le dirían los ancianos del pueblo y los otros líderes religiosos que lo verían como un contaminado? Pero, aún más importante que su reputación, se preguntaba qué revelaría este acto extremo sobre el corazón apasionado de Dios hacia su pueblo rebelde. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿qué harías si Dios te pidiera algo tan sorprendente y doloroso como lo que le pidió a Oseas en aquel entonces? ¿Confiarías plenamente en su sabiduría, aun cuando no entiendas el propósito inmediato de tu sufrimiento? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, pues tu reflexión es valiosa para todos los que buscamos entender el amor de Dios. ¿Qué opinas de ese amor divino que busca redimir incluso a los más alejados y perdidos en el pecado? Comparte tu reflexión mientras continuamos explorando este relato que desafía toda lógica humana y nos muestra la verdadera profundidad de la gracia. En el corazón de una pequeña aldea, donde las historias y los rumores corrían más rápido que el viento de la tarde y donde nadie podía esconder su pasado, vivía Gomer, una mujer cuyo nombre evocaba de inmediato miradas de reproche y susurros constantes a sus espaldas. Su belleza física era innegable y cautivadora. Poseía una gracia natural que atraía las miradas de todos, pero también lo era el peso abrumador de su reputación, que la precedía como una sombra oscura en cada rincón del pueblo. Gomer había tomado decisiones a lo largo de su vida que la habían alejado de la vida ordinaria y respetable que la mayoría de las mujeres de su época aspiraban a tener. Y aunque su rostro podía atraer miradas admirativas, su nombre evocaba escándalo, desprecio y una profunda desconfianza entre las familias decentes de Israel.
Desde muy joven, Gomer había aprendido de la manera más dura que el mundo no era un lugar amable ni justo para alguien en su posición de vulnerabilidad. Criada en un hogar donde la provisión era escasa y las palabras duras abundaban como espinas, encontró en los brazos de extraños lo que su corazón anhelaba desesperadamente, una sensación de aceptación y valor, aunque fuera pasajera, barata y puramente física. Esa búsqueda incesante de afecto, sin embargo, solo la había sumido más profundamente en un estilo de vida que le quitaba mucho más de lo que le daba, dejándola con un alma fragmentada y un vacío que el placer temporal no lograba llenar. Cuando Oseas escuchó el nombre de Gomer por primera vez en conexión con su mandato divino, fue como si una piedra inmensa cayera pesadamente en su pecho, pues él conocía bien los rumores constantes sobre su vida licenciosa. Había escuchado historias que pintaban una imagen clara de su carácter volátil y de las elecciones autodestructivas que había tomado repetidamente en su juventud. Sin embargo, Dios había sido cristalino en su mandato, y Oseas no podía simplemente ignorar la voz del Omnipotente, aunque su corazón estuviera lleno de preguntas angustiantes y dudas sobre su propia capacidad de soportar tal unión. Decidió buscarla, no con el deseo de un pretendiente común, sino con la gravedad de un hombre que cumple un designio celestial. El día que Oseas la vio por primera vez de cerca, quedó profundamente sorprendido por la realidad de su presencia. Gomer no era simplemente la caricatura de una mujer pecadora que él había imaginado en sus prejuicios. Sus ojos llevaban una mezcla punzante de desafío altivo y vulnerabilidad extrema, como si estuviera constantemente lista para defenderse de un mundo que nunca había sido bondadoso con ella. Había algo en su postura que hablaba de una herida profunda, un dolor antiguo que trataba de esconder detrás de una sonrisa cínica que nunca lograba alcanzar sus ojos tristes. Oseas sintió una lucha interna violenta al acercarse a ella por primera vez en aquel mercado concurrido. En su corazón resonaban las palabras sagradas de Dios, recordándole el propósito profético de esta unión, pero al mismo tiempo se enfrentaba al peso abrumador de su propia humanidad que gritaba por justicia y pureza. ¿Cómo podría amar a esta mujer de la manera sacrificial que Dios le estaba pidiendo, sin perderse a sí mismo en el proceso? ¿Cómo podría tomar para sí a una mujer con un pasado tan complicado y un presente tan cuestionable, sin que eso destruyera su mensaje como profeta? Sin embargo, mientras sus pensamientos luchaban en una batalla silenciosa, comenzó a ver en Gomer algo más que una mujer marcada por sus malas elecciones. Comenzó a verla como un alma que necesitaba redención desesperadamente, una representación viva de la misma nación de Israel que Dios amaba con locura a pesar de su infidelidad crónica. El acercamiento inicial no fue fácil de gestionar, pues Gomer, acostumbrada a las miradas de juicio y a las propuestas indecentes de hombres sin escrúpulos, recibió a Oseas con una cautela defensiva y un sarcasmo punzante. ¿Qué querría un hombre como él, un reconocido profeta de Dios, de una mujer como ella que era el desecho de la sociedad? La idea de un compromiso real, de un matrimonio basado en algo más que la conveniencia económica o el deseo carnal momentáneo, era algo completamente ajeno y sospechoso para ella. Y aún así, algo en la sinceridad desarmante de Oseas, algo en la paz que emanaba de su presencia y en la falta de condena en sus palabras, comenzó a desarmar lentamente las defensas que ella había construido durante años. Oseas, por su parte, no confiaba en sus propios sentimientos, sino en que Dios lo guiaría en cada conversación que mantuviera con ella. Cada palabra que le decía a Gomer era cuidadosamente meditada y puesta en oración, no porque buscara impresionarla con elocuencia humana, sino porque entendía perfectamente la magnitud teológica de lo que estaba haciendo bajo el sol de Israel. Este no era un simple matrimonio por amor romántico, era un acto profético de proporciones cósmicas que quedaría registrado para siempre. Su unión con Gomer sería un reflejo del amor obstinado de Dios por un pueblo infiel. Un amor que persistía a pesar de todo el lodo y la traición que Israel pudiera acumular. Finalmente llegó el día en que Oseas, con el corazón en la mano y la obediencia como bandera, le pidió a Gomer que fuera su esposa legalmente. La propuesta no estaba acompañada de promesas vacías de riquezas materiales ni de una vida idílica sin dificultades en el campo. En cambio,
Oseas le ofreció algo que Gomer nunca había conocido en su vida errante, un amor basado en la obediencia inquebrantable a Dios y un compromiso de fidelidad que no dependía de su buen comportamiento. Gomer, absolutamente sorprendida por la honestidad brutal y la determinación inamovible de Oseas, terminó aceptando la propuesta, quizás porque en lo profundo de su corazón herido, ella también anhelaba algo diferente, algo sólido a lo que aferrarse en medio de la tormenta de su existencia. El matrimonio fue un evento sencillo, sin lujos excesivos, pero cargado de un significado espiritual que cortaba el aire como una espada de doble filo. Para los espectadores y vecinos, aquello era un escándalo sin precedentes que deshonraba el nombre de Dios. Para Oseas, era un acto de fe pura y un paso hacia el calvario personal, y para Gomer representaba una oportunidad inesperada para empezar de nuevo. Aunque no estuviera segura de cómo responder a ese tipo de amor incondicional que le resultaba tan ajeno. En los primeros días de su unión bajo el mismo techo, Oseas observó en Gomer una lucha constante y dolorosa entre su deseo de ser nueva y el peso de sus antiguos hábitos. Había momentos fugaces en los que parecía que ella quería entregarse por completo a esta nueva vida de paz y orden, pero también había instantes oscuros en los que su pasado tiraba de ella como cadenas invisibles que la arrastraban hacia el abismo. Para Oseas, esto no era una sorpresa total, pues había sido advertido por Dios de que Gomer representaba a Israel, un pueblo amado profundamente, pero que constantemente se alejaba para buscar satisfacciones temporales en altares extraños. A pesar de las dificultades cotidianas y de los silencios cargados de tensión, Oseas decidió amar a Gomer con un amor que no dependía de las acciones de ella, sino de la misión sagrada que Dios le había encomendado al principio. Cada día se convertía para él en un recordatorio vívido de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel, y cada momento de convivencia con Gomer se transformaba en una lección viva de lo que significaba amar sin condiciones previas ni garantías de éxito. Oseas sabía que el camino por delante no sería nada fácil y que probablemente se encontraría con el dolor más profundo que un hombre puede experimentar. Sin embargo, confiaba con todo su ser en que Dios, quien lo había llamado a este acto extremo de obediencia, también le daría la fuerza sobrenatural necesaria para caminarlo hasta el final de sus días. El matrimonio de Oseas y Gomer no era solo la unión de dos personas con historias diferentes. Era un testimonio viviente y sangrante de la misericordia infinita de un Dios que no abandona a los suyos bajo ninguna circunstancia, incluso cuando ellos deciden alejarse voluntariamente hacia la oscuridad. El matrimonio de Oseas y Gomer, aunque nacido directamente de un propósito divino revelado en la intimidad de la oración, no fue ni remotamente un camino sencillo o lleno de flores espirituales. Desde el primer día que compartieron el mismo techo, las tensiones inherentes a sus mundos opuestos comenzaron a hacerse evidentes de maneras que dolían en lo más profundo del alma. Gomer, acostumbrada durante años a una vida sin ataduras, llena de libertades peligrosas y de la adrenalina de lo prohibido, encontraba las exigencias morales y sociales de su nuevo papel como esposa de un profeta casi opresivas y asfixiantes. Oseas, por su parte, luchaba diariamente contra la constante batalla interna entre su llamado sagrado como portavoz de Dios y los desafíos desgarradores de vivir con una mujer cuyo corazón parecía estar siempre en otro lugar, añorando las luces de la ciudad y los halagos de sus antiguos amantes. Las primeras semanas de su vida conyugal estuvieron llenas de silencios incómodos que pesaban más que las palabras, y de conversaciones breves que evitaban tocar las heridas abiertas del pasado de Gomer. Ella, aunque se sentía agradecida en cierta medida por la estabilidad económica y la protección social que Oseas le ofrecía con tanta generosidad, no podía evitar sentir que había perdido una parte esencial de su identidad al dejar atrás su vida anterior, sin importar cuán destructiva fuera. Por otro lado, Oseas observaba cada uno de sus gestos, cada mirada perdida y cada suspiro de aburrimiento, con una mezcla de paciencia infinita y un dolor sordo que solo él y Dios conocían. Sabía perfectamente que su matrimonio simbolizaba algo mucho más grande que sus propias emociones humanas o su felicidad personal. Entendía que su unión no era un fin en sí mismo, sino un espejo del amor inquebrantable de Dios hacia un Israel que le pagaba con infidelidad.
Por las noches, mientras Gomer descansaba profundamente o fingía dormir para evitar la intimidad de la conversación, Oseas pasaba largas horas de rodillas en oración, buscando desesperadamente la guía de Dios para no desmayar en su misión. Reflexionaba profundamente sobre el llamado que había recibido en su juventud y cómo ese llamado se había transformado ahora en una cruz doméstica difícil de cargar. Había aceptado obedecer al Señor con todo su corazón, pero ahora, enfrentado a las realidades crudas y diarias de su matrimonio, sentía todo el peso de su fragilidad humana gritando por un poco de alivio. Amarla sin condiciones no era una tarea fácil, especialmente cuando ella parecía mantener una barrera emocional infranqueable entre ambos, impidiendo que el amor de Oseas sanara sus heridas. En esas noches solitarias y oscuras, Oseas meditaba sin descanso en el amor de Dios por Israel, buscando paralelismos que le ayudaran a procesar su propia angustia. Sabía que Dios había soportado la traición sistemática de su pueblo durante generaciones enteras, llamándolos una y otra vez a través de leyes y profetas, solo para que ellos se alejaran con desprecio hacia los ídolos de piedra y madera. Ahora, en su propia carne y en su propia casa, Oseas comenzaba a comprender, aunque fuera en una pequeña y dolorosa medida, el inmenso dolor que Dios sentía al ser rechazado por aquellos a quienes más amaba. Sin embargo, también entendía con claridad meridiana que este llamado no era para glorificar su propia fortaleza moral, sino para mostrar la profundidad insondable del amor divino. Un amor que no se quebrantaba ni se retiraba ni siquiera ante la traición más flagrante. Con el paso del tiempo, la dinámica en el hogar de Oseas cambió de manera significativa cuando, unos meses después de su boda, Gomer anunció que estaba embarazada del primer hijo de la unión. La noticia trajo una mezcla compleja de alegría humana y temor profético al corazón de Oseas, pues sabía que cada evento en su familia sería usado por Dios como una herramienta de comunicación para la nación. Aunque se sentía emocionado ante la idea natural de ser padre y de ver una nueva vida surgir de su amor, también sospechaba que el nombre y el destino de este niño tendrían un significado profético pesado, como había sucedido con otros profetas en la historia de Israel. Dios usaría incluso a su propio hijo primogénito para transmitir un mensaje de advertencia al pueblo que se creía seguro en sus pecados. Cuando nació el bebé, un varón robusto, Dios instruyó a Oseas con voz firme que lo llamara Jezreel, un nombre que cayó como un martillo sobre la conciencia de quienes lo escuchaban. El nombre era una referencia directa al valle de Jezreel, un lugar geográfico cargado de un significado sangriento y oscuro en la historia de las monarquías de Israel. Allí la sangre de los inocentes había sido derramada por la ambición de reyes impíos, y el nombre evocaba de inmediato el juicio divino y las consecuencias inevitables de la desobediencia prolongada. Este acto profético de nombrar a su hijo era un recordatorio constante para el pueblo de que Dios no ignoraba las injusticias sociales ni los pecados ocultos de su pueblo, y que el juicio era inevitable si continuaban alejándose de la fuente de vida. Sin embargo, para el corazón de Oseas, el pequeño Jezreel no solo simbolizaba el juicio punitivo, también era un recordatorio viviente de una esperanza futura que aún no se manifestaba. En el valle de Jezreel, donde antes se habían librado batallas cruentas y se había derramado sangre inocente, Dios también había prometido una restauración futura que sanaría la tierra. Oseas veía en su hijo no solo un recordatorio de las palabras de advertencia de los profetas, sino también una señal de que Dios tenía un plan maestro de redención que se activaría incluso en medio del caos social. Con el nacimiento de Jezreel, la vida en el hogar de Oseas y Gomer cambió nuevamente, añadiendo nuevas capas de complejidad a su relación ya tensa. Aunque el pequeño traía consigo momentos de alegría genuina y risas infantiles que iluminaban la casa, también era un recordatorio constante de la tensión entre el propósito profético de su matrimonio y las luchas emocionales que ambos padres enfrentaban en silencio. Gomer, aunque se mostraba cariñosa con el niño en algunos momentos de ternura maternal, a menudo se mostraba distante y ausente, como si el peso de su nueva vida de madre y esposa fuera una carga demasiado pesada para su espíritu errante.
Oseas, por su parte, se aferraba con todas sus fuerzas a las promesas de Dios, buscando cada mañana la fortaleza necesaria para amar y liderar a su familia, a pesar de los desafíos invisibles que los rodeaban. Cada día que pasaba, Oseas enfrentaba la decisión consciente de rendirse al dolor paralizante de su situación matrimonial o continuar confiando en el plan perfecto de Dios, aunque el camino fuera oscuro. Sabía que su matrimonio no era solo acerca de su propia felicidad o de la de Gomer. Era un símbolo viviente, un mensaje constante gritado al pueblo de Israel de que el amor de Dios persistía incluso frente a la traición más descarada y al rechazo más cruel. Y así, con el pequeño Jezreel en sus brazos durante las vigilias nocturnas, Oseas decidió continuar amando contra toda esperanza humana. No lo hacía porque fuera fácil o porque sus sentimientos siempre estuvieran alineados con su deber, sino porque sabía con certeza que era lo que Dios lo había llamado desde el principio. Cada paso que daba, aunque fuera pesado y lleno de lágrimas ocultas, era un testimonio poderoso de que el amor incondicional de Dios no es un sentimiento pasajero ni una emoción fluctuante, sino una elección deliberada y eterna. Una elección que Dios mismo hacía cada nuevo día por su pueblo rebelde, esperando el momento de su regreso al hogar. Los días se volvieron semanas y las semanas se transformaron en meses agotadores, mientras Oseas, con una paciencia que solo podía venir de lo alto, trataba de construir un hogar estable y lleno de amor junto a Gomer. Pero a pesar de sus esfuerzos constantes, de sus palabras amables y de su provisión generosa, algo en el interior de ella parecía resistirse con una fuerza antigua y oscura que él no podía vencer solo con afecto humano. Sus ojos, aunque a veces brillaban con una ternura fugaz cuando miraba a su hijo, con frecuencia mostraban una lejanía abismal que Oseas no podía ignorar ni siquiera en sus momentos de mayor esperanza. Gomer estaba presente físicamente en la casa, cumpliendo con sus labores diarias de manera mecánica, pero su corazón parecía estar siempre en otro lugar, vagando por los caminos de su pasado que ella aún no había decidido cerrar definitivamente. La tensión en su matrimonio comenzó a hacerse cada vez más evidente para todos los que los rodeaban, convirtiéndose en el tema de conversación preferido en las esquinas de la aldea. Gomer se mostraba cada vez más distante emocionalmente, menos interesada en las pequeñas rutinas familiares que Oseas intentaba construir con tanto esmero para darle un sentido de pertenencia. Las conversaciones entre ellos eran cortas, funcionales y desprovistas de la calidez que caracteriza a un matrimonio sano. Las noches se volvieron silenciosas y pesadas, cargadas de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente. A menudo, Oseas la encontraba absorta frente a la ventana, mirando hacia el horizonte con una expresión de anhelo que le partía el alma, como si algo en la distancia la llamara con una voz que él no podía acallar. Su ausencia emocional era un golpe constante para el profeta, quien había invertido todo su ser, su reputación y su energía en amarla a pesar de todo su pasado escandaloso. Con el tiempo, los pequeños indicios de su alejamiento emocional comenzaron a transformarse en acciones claras y dolorosas que ya no podían ser justificadas como simples estados de ánimo. Gomer comenzó a ausentarse del hogar por largos periodos de tiempo, dejando a Oseas al cuidado del niño bajo excusas que cada vez resultaban más increíbles y vacías. Al principio, Oseas intentó convencerse a sí mismo de que ella solo necesitaba espacio para procesar el cambio drástico que su vida había tomado al casarse con un profeta, que tal vez estaba luchando con una depresión postparto o con el peso de su nueva identidad. Pero los rumores en el pueblo empezaron a llegar con una fuerza destructiva, y con ellos una verdad que era imposible de ignorar para un hombre de Dios. Gomer estaba volviendo deliberadamente a los caminos pecaminosos de su vida anterior, buscando el consuelo de antiguos amantes. La noticia de su infidelidad pública se extendió rápidamente por todo el pequeño pueblo, convirtiendo la vida privada de Oseas y Gomer en el principal tema de escarnio y chisme. Las miradas de compasión forzada hacia Oseas se mezclaban con los susurros crueles de burla que él podía escuchar a su paso. ¿Cómo puede un hombre que se dice de Dios permitir semejante deshonra bajo su propio techo?, decían algunos con indignación religiosa. Él debería haber sabido desde el principio que una mujer como Gomer nunca cambiaría, que el pecado está en su sangre.
murmuraban otros con una superioridad moral que hería más que los insultos. Para Oseas, el dolor de esta traición renovada era profundo, agudo y casi insoportable, pues atacaba directamente su fe y su hombría frente a toda la comunidad que él debía guiar. No solo estaba enfrentando el rechazo personal de la mujer que había prometido amar, cuidar y proteger sobre todas las cosas, sino que también estaba viviendo en carne propia una representación viva y sangrienta del dolor inmenso de Dios hacia Israel. Gomer no era simplemente su esposa infiel, era el reflejo perfecto de un pueblo que, a pesar del amor incondicional y la provisión constante de Dios, seguía persiguiendo ídolos mudos y abandonando al único que podía ofrecerles verdadera paz y salvación. Cada noche que Gomer no regresaba a casa, Oseas pasaba horas enteras en oración desesperada, derramando su corazón herido ante el Señor en la soledad de su habitación vacía. El dolor lo consumía por dentro como un fuego, pero en medio de esa agonía, también sentía que su amor por Gomer no se apagaba, sino que se transformaba en algo más profundo y divino. Aunque ella había elegido alejarse voluntariamente, aunque había vuelto a los brazos de hombres que solo buscaban usarla, Oseas no podía ignorar el mandato original de Dios de amarla con un amor que no se rinde. Este amor no era impulsado por emociones pasajeras o por una debilidad de carácter, sino por una decisión constante y heroica de obedecer a Dios y reflejar su gracia infinita en medio de la podredumbre humana. En medio de su dolor más oscuro, Oseas comenzó a entender de manera mucho más profunda y personal el mensaje que Dios estaba tratando de transmitir a través de su tragedia familiar. Así como Gomer había abandonado su hogar cálido y rechazado el amor fiel y protector de su esposo legítimo, Israel había abandonado a Dios para perseguir a ídolos falsos y dioses de las naciones vecinas que no tenían poder para salvar. Y así como Oseas continuaba amando y esperando a Gomer a pesar de su flagrante infidelidad, Dios seguía extendiendo sus manos llenas de amor hacia un Israel ingrato que le daba la espalda continuamente. El retorno de Gomer a su vida anterior de pecado no fue algo repentino ni inmediato, sino un proceso gradual de erosión moral que Oseas tuvo que presenciar con el corazón roto. Con el paso inexorable del tiempo y la profundización de las grietas en el muro de su hogar, las infidelidades de Gomer dejaron de ser sospechas silenciosas para convertirse en una realidad pública que gritaba en cada esquina de la ciudad de Jezreel. Sin embargo, a pesar de la creciente distancia emocional y física que se abría entre ambos como un abismo insalvable, su matrimonio continuó marcando hitos inesperados que servían como señales proféticas para una nación que se negaba a escuchar la voz de su Creador. Fue precisamente durante un periodo de relativa y engañosa calma, cuando Oseas intentaba reconstruir con manos temblorosas los restos de su intimidad, que Gomer anunció que estaba nuevamente embarazada. La noticia, que en cualquier otro hogar habría sido motivo de una alegría desbordante y de agradecimiento al cielo, trajo consigo un rayo de esperanza muy tenue que se veía rápidamente sofocado por el peso abrumador de la incertidumbre más cruel. Oseas, plenamente consciente de las escapadas nocturnas y de las infidelidades sistemáticas de su esposa, no podía evitar que su mente se llenara de preguntas punzantes sobre la verdadera paternidad de la criatura que crecía en el vientre de Gomer. Se preguntaba, con el corazón apretado por una angustia que le robaba el sueño, si este nuevo hijo sería verdaderamente fruto de su propia carne, o si era el resultado directo de las decisiones pecaminosas de Gomer fuera de la protección de su hogar legítimo. Sin embargo, fiel a su llamado inquebrantable y a la voz de Dios que le pedía ser un reflejo vivo de la gracia divina, decidió recibir al niño con un amor que desafiaba toda lógica humana, confiando ciegamente en que Dios tenía un propósito soberano, incluso en medio de aquel caos emocional que amenazaba con devorarlo. Cuando finalmente nació la niña, una pequeña de ojos tristes que parecía cargar con la melancolía de su madre, Dios le reveló a Oseas el nombre que debía darle ante todo el pueblo, Lo-Ruama, un nombre que en la lengua de sus padres significaba no amada o no compadecida. Este nombre, cargado de un significado profético devastador, no era un insulto hacia la pequeña inocente, sino una declaración directa y cruda del juicio de Dios que estaba a punto de caer sobre el reino de Israel.
Era un recordatorio punzante de que el pueblo, al persistir obstinadamente en su idolatría y al rechazar con desprecio a su Dios, se estaba alejando voluntariamente de la esfera de su compasión y protección especial. Aunque el juicio divino no sería eterno, pues Dios siempre guarda un remanente para la esperanza, el mensaje era claro y aterrador. Las acciones de Israel tenían consecuencias reales en el mundo espiritual. Oseas observaba a su pequeña hija con una mezcla desgarradora de ternura paternal y una tristeza profética que le nubaba la vista. Sabía que ella no era culpable de los pecados de su madre ni de la apostasía del pueblo, y sin embargo, su propia existencia y su nombre llevaban el peso de un mensaje divino que ella aún no podía comprender. Cada vez que Oseas la llamaba por su nombre en la plaza pública o en la intimidad de su casa, recordaba con un dolor renovado el profundo sufrimiento de Dios por la rebeldía de sus hijos, quienes preferían los brazos de amantes paganos antes que el refugio del Dios vivo. La inocencia de Lo-Ruama contrastaba de manera violenta con el significado oscuro de su nombre, y eso solo servía para intensificar la carga que Oseas sentía como profeta y como padre, obligado a ser el escenario de una tragedia nacional que se desarrollaba en su propia sala de estar. Mientras intentaba encontrar un equilibrio casi imposible entre su misión sagrada y los fragmentos de su vida personal, la relación entre Oseas y Gomer continuaba deteriorándose hacia un punto de no retorno. Gomer, cada vez más ausente emocional y físicamente, parecía haber desarrollado una indiferencia glacial ante el nacimiento de su propia hija, como si su corazón se hubiera endurecido para no sentir la culpa que su presencia le provocaba. A menudo, era el propio Oseas quien tenía que cuidar a la pequeña durante las largas vigilias nocturnas, arrullándola en sus brazos mientras contemplaba en su rostro infantil una pequeña chispa de esperanza que se negaba a morir en medio de la tormenta que asolaba su casa. No pasó mucho tiempo antes de que Gomer quedara embarazada por tercera vez, y en esta ocasión la distancia entre ella y su esposo era tan grande que apenas se cruzaban palabra bajo el mismo techo. Las dudas sobre la paternidad de este tercer hijo eran aún más fuertes y fundamentadas en el corazón de Oseas, quien veía cómo su esposa se entregaba a su vida pasada con una desesperación autodestructiva que él no podía detener. A pesar de la vergüenza pública y del dolor punzante que esto le causaba como hombre, permaneció fiel a su llamado superior, aceptando al niño no por una certeza biológica que no tenía, sino por una obediencia absoluta a ese Dios que le pedía ser el rostro de la misericordia en una tierra de pecado. Cuando el niño nació, Dios instruyó a Oseas a llamarlo Lo-Ammi, un nombre que significaba «no mi pueblo». Este nombre representaba la declaración más severa y definitiva de Dios hasta el momento. Debido a su infidelidad continua, Israel ya no podía ser considerado el pueblo especial del Señor, pues habían roto el pacto de manera unilateral. Era una advertencia final, un grito desesperado del cielo diciendo que si no regresaban a sus raíces espirituales, perderían por completo su identidad como nación escogida. Oseas recibió a Lo-Ammi con el mismo amor con el que había recibido a los anteriores, pero el peso emocional de estos nombres proféticos lo estaba desgastando físicamente. Sabía que su vida, incluso en sus aspectos más íntimos y dolorosos, era un teatro divino donde se representaba la relación de Dios con Israel. Y aunque comprendía la importancia de su misión para la salvación del pueblo, no podía evitar sentir el desgarro de ver a su propia familia fragmentada y marcada por el estigma de la traición. La paternidad en medio de un matrimonio quebrantado se convirtió en la prueba de fuego más grande para el profeta. Por un lado, encontraba una alegría pura en los pequeños momentos con sus hijos, en sus risas y en sus primeros pasos. Pero por otro, sentía una melancolía insondable al pensar en la ausencia de Gomer y en la carga profética que estos niños llevarían de por vida. En sus momentos de oración solitaria, Oseas no solo clamaba por la salvación de Israel, sino que suplicaba por la sanidad de su hogar, pidiendo la fuerza necesaria para seguir amando a una mujer que no quería ser amada y para criar a unos hijos cuyos nombres gritaban juicio cada vez que eran pronunciados. A pesar de que las circunstancias a su alrededor parecían sombrías y carentes de salida, Oseas se aferraba a la verdad de que el carácter de Dios es esencialmente fiel y que incluso en medio del juicio más severo,
Su plan maestro siempre incluía un camino secreto hacia la redención final. Los Ruama y Loami se convirtieron en recordatorios vivientes y caminantes del mensaje de su padre. Sus nombres eran un llamado a la reflexión nacional cada vez que el pueblo los escuchaba jugar en las calles, confrontándolos con su propia infidelidad y con la necesidad urgente de volver al Dios que, a pesar de todo el lodo acumulado, los seguía amando con una pasión que ellos no merecían. A medida que los años transcurrían y la sombra de la invasión extranjera comenzaba a cernirse sobre las fronteras de Israel, Oseas se vio cada vez más inmerso en su compleja misión como profeta del Altísimo. Su hogar, marcado permanentemente por las cicatrices visibles de la infidelidad y la fractura emocional, se había transformado ante los ojos de toda la nación en una metáfora viviente y dolorosa del estado espiritual de la casa de Israel. Su vida personal y su mensaje profético estaban tan intrínsecamente entrelazados que cada palabra que pronunciaba en las plazas públicas resonaba con la intensidad vibrante de sus propias heridas abiertas, dándole a su predicación una autoridad que los falsos profetas no podían imitar. Israel, bajo el largo reinado de Jeroboam II, continuaba sumido en una prosperidad material que muchos interpretaban erróneamente como la bendición de Dios sobre sus caminos torcidos. Los mercados de Samaria estaban repletos de artículos de lujo, las cosechas de trigo y cebada eran ciertamente abundantes, y los templos dedicados a deidades paganas se multiplicaban con una rapidez alarmante por todo el territorio del Reino del Norte. Pero detrás de esa fachada de éxito económico y aparente estabilidad política, se escondía la realidad de una nación que había decidido deliberadamente abandonar a su Dios protector para ir tras ídolos de piedra y madera que no podían salvar. Los altares a Baal y las prácticas idolátricas que se realizaban en los lugares altos no eran simplemente actos aislados de desobediencia ritual. Eran una traición directa y personal al pacto sagrado que Israel había jurado mantener con el Señor desde los tiempos del Éxodo. Como Gomer había hecho con Oseas en la oscuridad de la noche, Israel había elegido activamente a otros amantes políticos y religiosos, rechazando con orgullo al único Dios que verdaderamente los amaba con un amor de pacto. El mensaje de Oseas comenzó a tomar un tono de urgencia desesperada que cortaba el aire como un cuchillo afilado. En cada plaza de mercado y en cada reunión de ancianos, clamaba con una mezcla de dolor personal y pasión divina, advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias inevitables de su persistente idolatría. «Escucha, Israel», proclamaba con una voz que a menudo se quebraba bajo el peso insoportable de su mensaje. «Así dice el Señor de los ejércitos. Ustedes han sembrado vientos de rebelión y ahora se preparan para cosechar torbellinos de destrucción. Han olvidado voluntariamente al Dios que los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, aquel que los rescató de la esclavitud amarga para darles una tierra de libertad. Sus ídolos son como amantes infieles que les susurran mentiras al oído, les prometen protección y placer, pero al final no podrán darles nada más que cenizas y desolación». Sus palabras eran directas, crudas y cortantes, diseñadas para romper la costra de indiferencia que cubría el corazón del pueblo, pero nunca estaban desprovistas de un profundo y sufriente amor maternal. Oseas no hablaba desde un pedestal de superioridad moral o de condena fría, sino desde el desgarro interno de alguien que veía con claridad cómo su pueblo amado se precipitaba hacia el abismo, alejándose de la única fuente verdadera de vida y esperanza. A menudo, en medio de sus discursos más encendidos, hacía comparaciones explícitas y desgarradoras entre su propia relación rota con Gomer y la relación de Dios con el pueblo de Israel, desnudando su propia tragedia para ilustrar la tragedia divina. «Así como mi propia esposa me ha traicionado una y otra vez, buscando consuelo en brazos extraños, así ustedes han traicionado al Señor que les dio la vida y la tierra. Él los ha amado con un amor eterno que no conoce sombras, y aún así ustedes han corrido tras dioses de oro que no tienen aliento. Pero no se engañen más a sí mismos. Su infidelidad tiene un precio que tendrán que pagar, pues Dios no puede ser burlado ni puede ignorar su desobediencia por siempre sin dejar de ser justo». El mensaje de Oseas era extremadamente difícil de digerir para una sociedad acostumbrada a las palabras suaves de los profetas asalariados que solo anunciaban paz y prosperidad. Algunos se burlaban abiertamente de él mientras pasaba, llamándolo exagerado,
loco o un fanático religioso que no sabía disfrutar de la buena vida del reino. Otros, tal vez tocados en lo más profundo por la pasión cruda y la sinceridad de su dolor, comenzaban a cuestionar internamente las prácticas paganas que hasta entonces habían dado por sentadas como parte de la cultura moderna de Israel. Sin embargo, la gran mayoría de la población permanecía envuelta en una indiferencia letal, convencida de que la prosperidad económica del momento era la prueba irrefutable de que todo estaba bien entre ellos y el cielo. En medio de este clima de sordera espiritual, Oseas no podía ignorar cómo su propia tragedia doméstica amplificaba y daba forma a su mensaje profético diario. Cada vez que hablaba de la infidelidad sistemática de Israel, pensaba inevitablemente en Gomer y en su incapacidad para mantenerse fiel al pacto matrimonial. Cada vez que advertía sobre el dolor punzante que el pecado traería sobre la nación, recordaba sus propias noches en vela, empapando su almohada con lágrimas de agonía por la ausencia de su esposa y por el destino de su pueblo. Y cada vez que, por mandato divino, hablaba del amor inquebrantable y fiel de Dios, se veía a sí mismo como en un espejo, extendiendo el perdón y la mano una y otra vez a una mujer que parecía no dejar de rechazarlo con cada uno de sus actos. Su vida entera se había convertido en un reflejo dolorosamente real y tangible de la relación tormentosa entre Dios e Israel, donde Gomer simbolizaba perfectamente a un pueblo que había olvidado su pacto original y que buscaba desesperadamente una satisfacción que el mundo no podía ofrecer. Pero Oseas, en su persistencia heroica y en su negativa a dejar de amar, mostraba al mundo el carácter obstinado de un Dios que no deja de buscar a los suyos, aun cuando el amor no es correspondido en lo más mínimo. En uno de sus discursos más memorables y cargados de emoción, Oseas clamó con todas sus fuerzas hacia las murallas de Samaria: «Vuelvan al Señor, hijos rebeldes de Israel. Él es quien los ha herido para que reaccionen, pero también es el único que tiene el poder para sanarlos. Él los ha golpeado con la vara de la disciplina, pero sus manos están listas para vendar sus heridas con ternura infinita. Si lo buscan con sinceridad ahora, Él los recibirá con los brazos abiertos. Su ira es pasajera, pero su amor es más grande que cualquier juicio que podamos imaginar». Estas palabras, aunque llenas de una esperanza que invitaba a la reconciliación, también llevaban un tono sombrío de advertencia final. Pues Oseas sabía por revelación divina que el tiempo de la gracia se estaba agotando rápidamente y que el juicio sería inevitable si la nación no daba un giro radical de 180 grados. Las profecías que compartía diariamente no eran solo palabras vacías o amenazas de un hombre amargado. Eran visiones claras y precisas de un futuro cercano donde veía a Israel siendo destruido por potencias extranjeras, sus ciudades hermosas reducidas a escombros y su pueblo orgulloso llevado encadenado hacia el amargo exilio de Asiria. Pero incluso en esas visiones de destrucción, Dios le permitía ver algo que brillaba más allá del juicio, la promesa inquebrantable de una restauración futura. Un día glorioso en que Israel sería finalmente reconciliado con su Dios de una manera que nunca más se rompería. En sus momentos de mayor soledad y reflexión profunda, Oseas comenzaba a darse cuenta de la magnitud sobrecogedora de su llamado profético. Comprendía que su vida ya no le pertenecía a él, sino que era una herramienta afilada en las manos de Dios para contar una historia mucho más grande que su propio drama familiar. Cada lágrima que derramaba en secreto, cada palabra de advertencia que pronunciaba en público y cada sacrificio personal que hacía para mantener su hogar en pie, todo tenía un propósito cósmico en el plan de redención de la humanidad. Dios estaba usando el dolor más íntimo de un hombre para ilustrar su propio corazón sufriente por una creación que le había dado la espalda, convirtiendo una tragedia doméstica en un mensaje de amor, redención y esperanza eterna para todos los siglos venideros. Aunque el peso de esta misión era a menudo abrumador y lo dejaba exhausto, Oseas permanecía fiel a su puesto, sabiendo que su testimonio quedaría grabado como una prueba irrefutable de que el amor de Dios es la fuerza más poderosa y persistente del universo, capaz de esperar contra toda esperanza hasta que el amado decida finalmente regresar a casa. El tiempo pasó con una lentitud dolorosa para el profeta, y tal como Dios lo había advertido,
Las infidelidades constantes de Gomer la arrastraron finalmente hacia un camino oscuro de autodestrucción y miseria que ella no pudo prever en sus días de orgullo. Llegó un punto en que se alejó por completo del hogar de Oseas y de la presencia de sus hijos, entregándose sin reservas a la vida licenciosa que una vez había prometido abandonar ante el altar. En su búsqueda desesperada de una libertad falsa y de placeres que no lograban saciar su alma sedienta, terminó perdiéndolo absolutamente todo: su dignidad, su protección y su salud. Los amantes ocasionales que alguna vez le ofrecieron halagos baratos y promesas vacías de felicidad mundana comenzaron a abandonarla uno por uno cuando vieron que ya no tenían nada más que obtener de ella. Su belleza física, antaño admirada por todos en el pueblo y usada como una moneda de cambio, ahora estaba profundamente marcada por las cicatrices visibles de una vida vivida sin restricciones morales ni propósito trascendente. Finalmente, Gomer tocó el fondo más amargo de la existencia humana cuando, en su desesperación económica y falta total de recursos para sobrevivir, fue entregada como esclava en el mercado público de Samaria. Los mismos hombres que alguna vez se aprovecharon de su vulnerabilidad y de su deseo de afecto, ahora la vendían como una mercancía sin valor, un objeto descartable en una subasta cruel de vidas rotas y esperanzas perdidas. Se encontró de repente sola, encadenada por las manos y los pies, humillada frente a una multitud indiferente que solo veía en ella a una mujer acabada que había recibido lo que se merecía por sus malas decisiones. Mientras tanto, en la tranquilidad de su casa, Oseas seguía adelante con su vida diaria, criando a sus 3 hijos con una dedicación admirable y cumpliendo con fidelidad su llamado como profeta del Señor, a pesar del vacío inmenso que la ausencia de su esposa había dejado en su corazón. Sin embargo, aunque Gomer se había alejado voluntariamente de él y lo había avergonzado públicamente de maneras indescriptibles, el profeta nunca dejó de amarla con ese amor sobrenatural que Dios había depositado en su interior desde el primer día. Sus noches seguían estando llenas de oraciones fervientes por ella, rogando por su protección y por su arrepentimiento, y su corazón, aunque profundamente herido por la traición, no se permitió endurecerse ni llenarse de amargura contra la mujer de su juventud. En su larga y difícil relación con Gomer, Oseas había llegado a comprender de manera experimental la profundidad insondable del amor de Dios hacia la humanidad. Un amor que persiste obstinadamente incluso cuando no es correspondido en lo más mínimo. Un amor que está dispuesto a pagar el precio más alto imaginable por el perdón y la restauración de lo que se ha perdido. Una noche, mientras Oseas estaba sumido en una oración particularmente intensa, la voz de Dios le habló nuevamente con una claridad y firmeza que hicieron vibrar su alma hasta los cimientos. Oseas, levántate, ve y busca a tu esposa Gomer. Ella está perdida en la oscuridad de la esclavitud, pero tú la redimirás con tus propias manos. Cómprala de nuevo para ti, paga el precio de su libertad y restáurala como tu esposa legítima frente a todos. Porque así como tú traerás a Gomer de vuelta del abismo, yo mismo redimiré a Israel de su esclavitud espiritual al pecado y a la muerte. Oseas sabía perfectamente lo que esto implicaba en términos prácticos y sociales. No solo debía emprender la tarea de encontrar a Gomer en los lugares más lúgubres de la ciudad, sino que tendría que desembolsar de sus propios ahorros el precio necesario para rescatarla legalmente de su condición de esclava. Este precio no era simplemente una transacción monetaria, sino que simbolizaba el costo inmenso del perdón divino que no se otorga de manera gratuita, sino que requiere un sacrificio real. Sin dudar ni un solo instante, a pesar de que su orgullo humano podría haber gritado en contra, Oseas se levantó al amanecer con una determinación de hierro y comenzó su búsqueda por los barrios más bajos y degradantes de la capital, preguntando por ella en cada esquina y siguiendo los rastros dolorosos de su caída. Finalmente, después de buscar incansablemente, llegó al mercado de esclavos principal y la vio allí, en medio de la plaza, encadenada y vulnerable, esperando con la cabeza baja a ser subastada al mejor postor como si fuera un animal de carga. El corazón de Oseas se desgarró literalmente al verla en ese estado de degradación total. Ella, la mujer que había sido el objeto de sus sueños, la madre de sus hijos y la compañera que Dios le había dado, ahora estaba reducida a una simple cifra en un libro de cuentas de mercaderes sin alma.
Pero más allá del dolor personal y de la indignación, sintió que una compasión divina, inmensa y desbordante, inundaba todo su ser. Era el mismo amor que Dios le había mostrado a él y al pueblo rebelde de Israel durante siglos. Un amor que no se detenía ante ninguna traición y que estaba dispuesto a bajar a los lugares más oscuros para rescatar lo que se había extraviado. Cuando comenzó la subasta de esclavos y el nombre de Gomer fue pronunciado con desprecio, Oseas se adelantó con paso firme y una voz que no tembló ante la mirada atónita de la multitud. Ofreció públicamente 15 siclos de plata y una generosa cantidad de cebada, el precio total requerido por ley para comprar la libertad de una esclava en aquel tiempo. No hubo regateos mezquinos ni dudas de última hora. Él pagó de inmediato hasta el último centavo, redimiéndola de su condición servil de manera absoluta y sin poner condiciones previas a su rescate. La multitud que observaba la escena permaneció en un silencio sepulcral, incapaz de comprender por qué un hombre respetado y un profeta de Dios gastaría su fortuna personal para comprar a una mujer que lo había traicionado tan públicamente y que ya no conservaba nada de su antigua belleza. Oseas se acercó lentamente a Gomer, quien no se atrevía a levantar la vista del suelo por la vergüenza abrumadora. La liberó con sus propias manos de las pesadas cadenas que lastimaban sus muñecas y le dijo con una ternura que rompió el corazón de los presentes: Gomer, a partir de hoy eres mía nuevamente, no por obligación legal ni por las cadenas de la esclavitud, sino porque he elegido amarte con un amor que no conoce límites. Vendrás conmigo de regreso a nuestro hogar y yo mismo cuidaré de ti todos los días de tu vida. No volverás a entregarte a otros amantes que solo buscan destruirte, y yo seré para ti el esposo fiel que siempre debí ser y que siempre he sido. Gomer, completamente quebrantada por un acto de amor tan incomprensible y puro, no pudo contener las lágrimas y lloró amargamente sobre el hombro de su Redentor. Por primera vez en muchos años no se sintió juzgada por sus pecados ni despreciada por su pasado, pues lo único que vio en los ojos de Oseas fue un reflejo del amor de Dios que ella nunca pensó que volvería a experimentar. El regreso de Gomer al hogar no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un largo y necesario proceso de restauración integral. Oseas la trató desde el primer momento con una dignidad y un respeto exquisitos, no como una esclava rescatada o una mujer de segunda clase, sino como su esposa amada que había regresado de la muerte a la vida. Este acto supremo de redención personal no solo cambió para siempre la vida de Gomer, dándole una nueva identidad y un propósito, sino que también impactó profundamente la conciencia de todo Israel cuando la noticia se difundió por el reino. Cuando Oseas relató públicamente lo que había hecho bajo el mandato de Dios, el mensaje para la nación fue más claro que la luz del día. Así como él había rescatado a Gomer de su miseria, Dios estaba dispuesto y ansioso por rescatar a Israel de su esclavitud espiritual, sin importar cuán profundo hubieran caído en la fosa del pecado. Pero este rescate divino no sería barato ni sencillo, pues tendría un costo infinito que Dios mismo estaba dispuesto a pagar en el futuro para recuperar a sus hijos perdidos. Para Oseas, el precio del perdón no fue solo el dinero y la cebada que había entregado en el mercado, sino el sacrificio constante de su ego y el esfuerzo diario de amar a alguien que le había fallado tantas veces en el pasado. Pero a través de ese sacrificio, comprendió que estaba participando de la naturaleza misma de Dios, un Dios que no se rinde, que persiste obstinadamente cuando todos los demás abandonan y que está dispuesto a pagar el precio completo para redimir hasta la última brizna de esperanza en un alma perdida. Gomer, por su parte, comenzó un camino de transformación interna que asombró a quienes la conocían. Aunque el camino hacia la sanidad emocional no fue fácil ni rápido, el amor incondicional y persistente de Oseas le mostró algo que ella nunca había experimentado en su vida errante: la seguridad de ser amada por quien era y no por lo que podía ofrecer. Su historia personal, que parecía estar destinada irremediablemente a la destrucción y al olvido en una fosa común, ahora se convertía en un testimonio vivo y poderoso del poder ilimitado del perdón y la redención divina. Y así, en medio de una nación que aún luchaba ciegamente con su idolatría y sus pecados sociales, la vida restaurada de Oseas y Gomer brillaba como un faro de esperanza inamovible, apuntando siempre hacia un amor mayor,
El amor de un Dios que está dispuesto a bajar a los mercados de esclavos de nuestra propia vida para pagar el precio más alto imaginable y traernos finalmente de regreso a casa. El regreso de Gomer al umbral del hogar de Oseas marcó el inicio de un capítulo completamente diferente y profundamente restaurador en la historia de sus vidas. Aunque no fue de ninguna manera un regreso triunfal, rodeado de aplausos o libre de tensiones naturales. Gomer llegó a la puerta de la casa que una vez abandonó con una mezcla paralizante de vergüenza extrema y un temor que le encogía el alma. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad del pecado y la degradación de la esclavitud, evitaban constantemente encontrarse con los de Oseas, quien permanecía allí en un silencio elocuente y sagrado. Sin pronunciar un solo reproche, sin recordar una sola de sus ofensas pasadas y sin imponer expectativas irrealistas de perfección inmediata, Oseas simplemente abrió la puerta de par en par para recibirla nuevamente bajo su protección, realizando un gesto sencillo, pero cargado de un simbolismo teológico que resonaba en las cortes del cielo. Era el acto puro de aceptarla de nuevo como su esposa legítima, bajo las condiciones de pureza y fidelidad que Dios mismo había establecido para la sanidad de su relación rota. Oseas, al verla cruzar finalmente el umbral de su casa, sintió una tormenta de emociones humanas encontradas. Su amor por ella seguía intacto y vibrante como el primer día, pero también cargaba con el peso innegable de todo el dolor, la soledad y la humillación que habían pasado durante su ausencia. Sin embargo, su determinación basada en la fe no flaqueó ni un segundo, pues la voz de Dios seguía resonando con fuerza en su interior, recordándole que esta restauración matrimonial no era solo para su beneficio personal, sino que era un símbolo viviente de la misericordia infinita de Dios hacia un Israel que buscaba desesperadamente el perdón. Una vez que estuvieron dentro de la seguridad de su hogar, lejos de las miradas curiosas del vecindario, Oseas habló con una firmeza que no carecía de una ternura desarmante. Le explicó a Gomer con claridad que su regreso no significaba un simple reinicio superficial de su vida anterior, sino que demandaba un compromiso mutuo y total. La fidelidad ya no podía ser vista como una opción fluctuante según los sentimientos del momento, sino como un requisito sagrado y fundamental para la existencia misma de su nuevo pacto matrimonial. Gomer debía tomar la decisión radical de dejar atrás para siempre su pasado de infidelidad y entregarse completamente a la restauración de la relación, de la misma manera exacta en que Israel estaba siendo llamado por los profetas a abandonar su idolatría y volver con todo su corazón al Señor su Dios. A partir de hoy, Gomer, serás mía exclusivamente, le dijo Oseas con una solemnidad que sellaba el pacto, y yo seré para ti el esposo que te protegerá y te guiará. Este es el pacto renovado que hacemos bajo la mirada de Dios. No habrá más espacio para amantes ajenos ni para traiciones ocultas, sino que viviremos juntos bajo la dirección del Altísimo para construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue destruido. Gomer asintió en silencio con lágrimas en los ojos, aunque su corazón aún albergaba una inseguridad profunda nacida de años de fracasos. Sabía que las palabras de Oseas eran justas y llenas de verdad, pero temía sinceramente no ser capaz de cumplir con la altura de ese amor tan puro y exigente. Había vivido tanto tiempo sumergida en un ciclo autodestructivo de errores y pecados que el concepto mismo de fidelidad absoluta y de pertenencia genuina le parecía un idioma extraño y difícil de aprender a su edad. Sin embargo, algo en la mirada inamovible de Oseas, en su disposición asombrosa a aceptarla nuevamente sin condiciones previas, le dio la primera chispa de esperanza real que había sentido en años. Por primera vez en su existencia comenzó a creer de verdad que tal vez era posible sepultar su pasado oscuro y permitir que la luz de la gracia diseñara un futuro diferente para ella y para sus hijos. Los días y las semanas que siguieron a su regreso estuvieron inevitablemente llenos de desafíos psicológicos y sociales que pusieron a prueba la fe de ambos. Gomer tuvo que realizar el arduo trabajo interno de aprender a confiar nuevamente, no solo en la bondad de Oseas, sino en la posibilidad de su propia redención ante Dios. Las cicatrices profundas de su vida pasada no desaparecieron mágicamente de un día para otro, y hubo momentos oscuros en los que las viejas tentaciones y los recuerdos del placer fugaz parecían volver a llamarla con una voz seductora desde las sombras del pueblo. Pero Oseas
estaba siempre allí, firme como una torre de refugio, recordándole constantemente a través de sus actos diarios de servicio y cariño que su amor no era una cadena que la apresaba, sino un refugio seguro donde su alma podía finalmente descansar de sus andanzas. El hogar que compartían comenzó a llenarse lentamente de pequeños pero significativos signos de restauración espiritual y emocional. Oseas pasaba largas horas conversando con Gomer, mostrándole una paciencia infinita y un cuidado que sanaba las heridas más profundas de su autoestima. Juntos, comenzaron a asumir la responsabilidad de criar a sus 3 hijos, Lo-Ruama y Lo-Ami, quienes también experimentaban en sus propias vidas el cambio milagroso en el ambiente familiar, pasando del caos y el abandono a la seguridad de un hogar estable presidido por la presencia de Dios. Los muros defensivos que Gomer había construido alrededor de su corazón para no ser herida comenzaron a desmoronarse piedra por piedra ante el asedio constante de la amabilidad de su esposo. Y aunque el proceso de sanación fue lento y a veces doloroso, Oseas comenzó a ver con alegría renovada destellos de una luz nueva y pura en los ojos de la mujer que amaba. Esta restauración no fue simplemente un acto de voluntad humana o un ejemplo de superación personal. Fue una representación vívida y tangible de la gracia de Dios actuando en la historia humana para rescatar lo que se daba por perdido. Así como Oseas trabajaba sin descanso para reconstruir los cimientos de su matrimonio, Dios seguía llamando incansablemente a la nación de Israel a regresar a sus brazos paternales, prometiendo restaurar su gloria y su paz si tan solo se decidían a abandonar su idolatría y volver a la fidelidad del pacto original. El matrimonio de Oseas y Gomer se transformó así en la metáfora más poderosa de toda la Biblia sobre el deseo ardiente de Dios de reconciliarse con un pueblo que lo había traicionado repetidamente a lo largo de los siglos. A medida que el tiempo pasaba y la relación se consolidaba, Oseas meditaba profundamente sobre el significado teológico de conceptos como el perdón absoluto y la restauración integral del ser humano. Entendió, a través de su propia vivencia, que perdonar de verdad no consiste en ignorar el dolor causado o en hacer como si nada hubiera pasado, sino en la decisión valiente y consciente de no permitir que ese dolor pasado defina o limite las posibilidades del futuro que Dios quiere construir. Gomer había fallado de manera estrepitosa muchas veces, hiriendo lo más sagrado de su unión. Pero su humilde regreso al hogar y su disposición genuina a ser transformada demostraban que para Dios ningún caso es demasiado perdido, ni ninguna herida demasiado profunda para ser sanada por la gracia. Oseas veía en su esposa no a la pecadora que fue, sino a la mujer redimida que Dios estaba moldeando, y encontraba en ello una oportunidad única para demostrar al mundo el mismo amor que el Señor muestra a Israel cada mañana. Un amor que sanaba las llagas del pecado y abría caminos de esperanza donde antes solo había desolación. En sus constantes momentos de oración privada, Oseas no dejaba de agradecer al Todopoderoso por haberle dado la fuerza sobrenatural necesaria para amar y perdonar de esa manera tan radical. También intercedía sin cesar para que todo el pueblo de Israel pudiera ver en su propia historia doméstica un reflejo nítido del corazón apasionado de Dios. Comprendía con claridad que el perdón divino no debe ser visto nunca como una simple indulgencia que deja las cosas como están, sino como un llamado urgente y poderoso a la transformación total de la vida. Gomer, al aceptar con humildad el perdón inmerecido de Oseas, estaba aceptando al mismo tiempo la responsabilidad de cambiar radicalmente su conducta y de vivir de una manera que honrara profundamente el inmenso amor que había recibido sin mérito alguno. El proceso de sanación familiar no fue perfecto, ni estuvo exento de momentos de duda o de retrocesos emocionales, pues la naturaleza humana es frágil y los recuerdos del pasado suelen ser persistentes en su acoso. Hubo días en los que el peso de la vergüenza parecía aplastar a Gomer nuevamente, y noches en las que las dudas sobre el futuro llenaban la mente de Oseas con sombras inquietantes sobre la estabilidad de su unión. Pero con cada pequeño paso dado en la dirección correcta, Oseas y Gomer fueron construyendo algo completamente nuevo y hermoso. Una relación que ya no se basaba en la pasión pasajera o en la conveniencia social, sino en la roca inamovible de la gracia divina y la fidelidad probada en el fuego del sufrimiento. Lo que una vez estuvo irremediablemente roto y disperso por el suelo,
comenzó a ser reparado con una maestría celestial, no por la simple fuerza de la voluntad humana de dos personas heridas, sino por la intervención directa y amorosa del Dios que sostiene el universo y que se interesa por la restauración de cada corazón individual. El matrimonio restaurado de Oseas y Gomer dejó de ser un simple escándalo local para convertirse en un mensaje profético que impactó a toda la nación de Israel, enviando una señal de esperanza que traspasó las fronteras del tiempo y el espacio. A través de la narrativa viva de su propia piel y su propia casa, Oseas mostró al mundo entero que la restauración verdadera es posible para cualquiera, pero que requiere un arrepentimiento sincero de una parte y un compromiso inquebrantable de la otra para caminar juntos hacia la luz. Así como Gomer tuvo que aprender a dejar atrás el lastre de su pasado oscuro para habitar en la luz de la fidelidad matrimonial, Israel estaba siendo llamado por Dios a abandonar definitivamente sus ídolos mudos y a volver con alegría al Dios que los amaba con un amor eterno y celoso. La restauración de este matrimonio se convirtió en un faro de esperanza inamovible para todos los que se sentían indignos de la gracia, una prueba irrefutable de que incluso las relaciones más fragmentadas y dañadas pueden ser sanadas bajo la dirección y el poder regenerador de Dios. Aunque su historia compartida estaba preñada de un dolor real y de dificultades que habrían destruido a cualquier otro, también era el testimonio más puro del poder invencible del amor redentor y de la misericordia divina, que tiene la capacidad de transformar las vidas más oscuras en joyas de su corona. Y así, en el seno de un pequeño hogar en la tierra de Israel, la gloria de la gracia de Dios se manifestó de una manera tangible y cotidiana, recordándonos que el perdón no es solo un acto puntual de la voluntad, sino un proceso continuo que exige compromiso, paciencia y una fe inquebrantable en el amor de un Dios que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandona a los hijos que regresan a casa con el corazón contrito. A medida que Oseas avanzaba en su ministerio y veía cómo la nación de Israel ignoraba sus advertencias para hundirse más en el pecado, su propia vida restaurada se convirtió en el único faro de coherencia en una tierra de contradicciones espirituales. Cada vez que subía a los lugares altos para denunciar la idolatría, la presencia de Gomer a su lado, transformada y fiel, servía como un testimonio mudo pero ensordecedor de que lo que él predicaba no eran teorías abstractas, sino realidades que él mismo había experimentado en su carne. Su mensaje al pueblo de Israel se volvió entonces más directo, más profundo y lleno de contrastes dramáticos entre las advertencias de un juicio inminente que se acercaba como una tormenta negra y las promesas luminosas de una restauración que superaría toda imaginación humana. Oseas nunca, ni siquiera en los momentos de mayor rechazo popular, dejó de hablar con pasión sobre el amor incondicional de Dios, un amor que él definía como una fuerza persistente que no se detenía ante ninguna barrera, por alta que fuera, y que continuaba buscando al pecador incluso en medio de su infidelidad más descarada. En sus profecías inspiradas, enfatizaba con una elocuencia desgarradora que Dios no era simplemente un juez distante, frío y calculador que esperaba el error para castigar, sino que se comportaba como un esposo traicionado y profundamente herido por el desprecio de su amada, o como un padre cuyo corazón se partía al ver el camino de perdición de sus hijos. La ira de Dios, tal como Oseas la presentaba, no era una emoción caprichosa o irracional, sino que nacía directamente del dolor inmenso causado por el rechazo voluntario de un pueblo a quien él le había dado todo lo que poseían. Este amor divino, aunque estuviera sangrando por las heridas de la traición, seguía siendo infinitamente paciente y estaba siempre dispuesto a pagar el precio de la redención para traer de vuelta incluso a los que parecían estar más allá de toda esperanza de salvación. Oh Israel, clamaba Oseas en las plazas concurridas y en los mercados llenos de ídolos de Samaria, ¿cómo puedes tener el corazón tan endurecido para abandonar al único Dios que te sacó de la amarga esclavitud y te dio un nombre entre las naciones? ¿Cómo puedes despreciar con tanta ligereza a aquel que te ha amado con una fidelidad que no conoce sombras? Como un esposo que no descansa hasta encontrar a su esposa que se ha perdido en los laberintos del mundo, así el Señor de los ejércitos busca desesperadamente el corazón de su pueblo Israel para sanarlo y devolverle su dignidad perdida.
Su amor es eterno, y aunque ustedes han rechazado su bondad de 1000 maneras diferentes, Él no ha dejado ni un solo día de llamarlos por su nombre para que regresen al camino de la vida. La imagen que Oseas pintaba del amor de Dios era radicalmente diferente a cualquier concepto religioso de la época, pues no se trataba de un amor condicionado a la obediencia perfecta o limitado por las fallas constantes de los seres humanos. Era un amor que existía antes de las obras y que permanecía después del fracaso. Un amor que iba mucho más allá de la lógica humana de mérito y recompensa. Para el profeta Oseas, este amor no era simplemente un sentimiento bonito o una idea filosófica para consolar a los tristes, sino que era una fuerza transformadora real y tangible que tenía el poder soberano de redimir y dar vida a una nación que, según todos los indicadores espirituales, parecía irremediablemente perdida y destinada al desastre. Aunque su mensaje central estaba impregnado de una misericordia que desbordaba los límites, Oseas no fue un profeta de palabras suaves que ignoraban la realidad del pecado, por lo que su predicación incluía siempre advertencias severas y claras sobre el juicio que la santidad de Dios exigía. Dejaba perfectamente establecido que Dios no podía ni quería ignorar para siempre la idolatría rampante, la injusticia social que oprimía al desvalido y la corrupción moral que se había convertido en el estilo de vida de Israel. A través de la voz potente de Oseas, Dios habló de las consecuencias naturales e inevitables del pecado persistente, la destrucción de las instituciones nacionales, el exilio amargo en tierras extrañas y la pérdida dolorosa de la identidad especial como el pueblo del pacto. El Señor ha dicho claramente que ustedes han sembrado vientos de orgullo y ahora se preparan para cosechar torbellinos de destrucción nacional. Sus altares ostentosos dedicados a Baal serán reducidos a polvo. Sus ciudades amuralladas serán arrasadas por el fuego invasor y ustedes mismos serán llevados como cautivos encadenados a una tierra que no conocen. No se engañen más creyendo que pueden burlar la justicia de Dios o que Él no ve la malicia que habita en sus corazones y en sus actos secretos, pues el juicio que se aproxima no es un acto de crueldad gratuita por parte del cielo, sino la manifestación necesaria de una justicia que Israel ha pisoteado durante siglos. El pueblo había roto deliberadamente su pacto sagrado con el Altísimo, olvidando su ley de amor y persiguiendo con frenesí dioses falsos que solo les traían vacío. Por lo tanto, estas advertencias proféticas eran un último intento misericordioso de Dios para despertar a la nación de su letargo espiritual y mostrarles que sus acciones autodestructivas no solo dañaban su relación con el Creador, sino que traían sobre ellos mismos una desolación total. Pero incluso en medio de las visiones más sombrías y de las advertencias de juicio más aterradoras que Oseas pronunciaba, nunca faltó en su boca un rayo de esperanza luminosa que señalaba hacia el futuro. Dios no abandonaría a su pueblo para siempre en la fosa del castigo, pues su fidelidad era más antigua y sólida que el pecado de la nación. Después del tiempo necesario del juicio y la purificación, vendría indefectiblemente el tiempo de la restauración. Después de la disciplina dolorosa pero necesaria, habría una redención gloriosa que sanaría todas las heridas del pasado. Las palabras de Oseas funcionaban como una antorcha encendida en la oscuridad más profunda, recordándole a Israel que el amor de Dios siempre, bajo cualquier circunstancia, terminaba siendo más grande y poderoso que su propio juicio. El Señor mismo ha dicho: después de que los haya castigado para que aprendan a valorar la santidad, yo mismo los sanaré con mis manos. Los llamaré nuevamente por su nombre para que vuelvan a ser mi pueblo amado, y yo seré para siempre su Dios protector. En el mismo lugar donde una vez se les dijo con dolor que ya no eran mi pueblo, allí mismo se les llamará con júbilo hijos del Dios viviente. Israel florecerá una vez más como un campo fértil después de la lluvia, y mi amor infinito cubrirá todas sus cicatrices del pasado. Estas promesas de restauración final ofrecían un consuelo inmenso a todos aquellos que escuchaban el mensaje con un corazón arrepentido y dispuesto al cambio, pues a través de Oseas, Dios estaba garantizando un futuro donde todas las relaciones rotas serían reparadas milagrosamente. El mensaje de Oseas no dejó a nadie indiferente en su época ni en las posteriores, pues su vida misma era el argumento más fuerte a favor de su predicación. Algunos lo consideraban simplemente un loco,
o un hombre con una psicología dañada, incapaces de comprender racionalmente por qué un hombre íntegro soportaría tanto oprobio por una esposa infiel. Pero para muchos otros, la sinceridad cruda de su mensaje y la evidencia de su propia transformación familiar fueron la clave para abrir sus corazones a la gracia de Dios, pues comprendieron que si Oseas podía perdonar de esa manera, el amor de Dios debía ser infinitamente superior. La vida de Oseas, marcada por una mezcla inusual de sufrimiento profundo y gracia desbordante, dio un peso eterno a cada una de sus palabras proféticas, demostrando que el amor de Dios no es una idea abstracta para teólogos, sino una realidad que se vive y se sufre en lo cotidiano. El mensaje de Oseas trascendió los límites de su propio tiempo y de su propia geografía. Y aunque Israel finalmente enfrentó el juicio histórico que él había predicho con tantas lágrimas, sus palabras permanecieron como un recordatorio eterno del carácter inmutable de Dios. Su historia personal, tejida de manera inseparable con sus profecías, demostró de una vez y para siempre que el amor de Dios es una fuerza de búsqueda incesante que no se detiene ante nada para redimir y restaurar a su creación amada. A medida que las generaciones de creyentes pasaron por el mundo, las palabras de Oseas continuaron resonando como un eco de esperanza en el corazón de todos aquellos que, sintiéndose perdidos o infieles, buscaban desesperadamente entender la profundidad del amor divino. Su vida y su mensaje se convirtieron así en un llamado eterno a la confianza absoluta en la misericordia de Dios, animando a todos los seres humanos a arrepentirse sinceramente de sus caminos torcidos y a caminar nuevamente en fidelidad con el Creador, con la certeza de que, aunque el juicio pueda ser severo y necesario para la purificación, el amor de Dios siempre, inevitablemente, tiene la última y definitiva palabra en la historia de nuestra salvación. Conforme Oseas avanzaba con paso firme en su compleja misión como profeta, las visiones que Dios le otorgaba en la quietud de la noche se tornaron cada vez más claras, profundas y llenas de una esperanza que desafiaba la oscuridad del juicio inminente. En medio de sus constantes advertencias sobre la caída de Samaria y sus llamados urgentes al arrepentimiento nacional, comenzó a entrever por revelación divina algo mucho más grande y glorioso que una simple restauración política o temporal para el reino de Israel. Dios le permitió a Oseas asomarse a través del velo del tiempo para vislumbrar el establecimiento de un pacto eterno, una alianza nueva que trascendería para siempre las fallas crónicas y la fragilidad moral de su pueblo, estableciendo una relación de amor que nunca más podría ser quebrantada por la mano del hombre. En sus momentos más íntimos de comunión con el Altísimo, Oseas recibió destellos proféticos de una figura central que cambiaría definitivamente el curso de la historia humana, el Mesías, el ungido de Dios que vendría no solo a redimir a las 12 tribus de Israel, sino a extender los brazos de la misericordia hacia todas las naciones de la tierra. Aunque en ese entonces los detalles de esta obra eran fragmentados y envueltos en misterio, Oseas comprendió con una claridad sobrenatural que este nuevo pacto no estaría basado en la capacidad humana para cumplir meticulosamente una lista de leyes y mandamientos, sino que descansaría enteramente sobre la fidelidad inamovible de Dios y en un sacrificio perfecto que sellaría la reconciliación eterna entre el Creador y su creación. Vendrá un día glorioso, profetizaba Oseas con una voz que resonaba con la autoridad del cielo, en que Israel no volverá a buscar a los Baales ni dirá más que los ídolos son su Señor. En ese día bendito conocerán al Señor como su verdadero y único esposo, y Él mismo hará un pacto de paz con las bestias del campo y con las aves del cielo en favor de ellos. Habrá justicia, amor, compasión y fidelidad para siempre, porque Dios mismo escribirá su voluntad en el corazón de los hombres. Esta promesa no era solo un consuelo para la generación contemporánea de Oseas, sino que constituía un legado para todas las generaciones futuras que se sentirían perdidas en su propia infidelidad. Era un pacto asegurado no por la voluntad humana, que es como la niebla de la mañana que se desvanece, sino por el amor obstinado de un Dios que se niega a dejar de ser el esposo de su pueblo. Las visiones de Oseas hablaban con elocuencia de un tiempo futuro en el que los pecados más oscuros serían perdonados por completo, borrados de la memoria divina, y donde el pueblo sería finalmente restaurado a una comunión perfecta y vibrante con su Padre Celestial.
Para aquellos que escuchaban a Oseas en las calles de Israel, estas palabras parecían a veces demasiado hermosas para ser verdad, casi incomprensibles ante la realidad de un pueblo que no dejaba de traicionar a Dios en cada esquina. Se preguntaban cómo era posible que el Santo de Israel estableciera una alianza eterna con personas que lo despreciaban. Pero Oseas, habiendo vivido la redención de Gomer en su propia casa, sabía que la fidelidad de Dios no depende en absoluto de la capacidad de respuesta humana, sino de su propio carácter santo. En sus últimos mensajes, comenzó a entrelazar estas promesas de restauración nacional con la esperanza de una redención universal que no solo cubriría la fealdad del pecado, sino que tendría el poder de eliminarlo de raíz de la naturaleza humana. Yo mismo los plantaré en esta tierra con una fidelidad que no conoce sombras, declaraba Oseas hablando en nombre del Señor, y en el mismo lugar donde antes se les gritó con desprecio que no eran mi pueblo, allí mismo se escucharán cánticos de júbilo llamándolos hijos del Dios viviente. Estas palabras no solo señalaban el regreso físico del exilio asirio que estaba por venir, sino que apuntaban hacia el advenimiento de Cristo, quien siglos después vendría a cumplir cada una de estas promesas al reconciliar a la humanidad entera con Dios a través de su propia sangre. La restauración del matrimonio de Oseas era solo un pequeño anticipo, una sombra pedagógica de la gran redención que Dios estaba preparando para el mundo entero. Al proclamar estas verdades, Oseas reflexionaba sobre lo que su propio sufrimiento le había enseñado sobre el corazón de Dios. Había aprendido que el dolor del rechazo y la lucha por perdonar no eran en vano, sino que eran las herramientas con las que Dios estaba esculpiendo en él el rostro de la misericordia. Aunque Israel fallara una y otra vez, Dios permanecería fiel a su propia esencia de amor, pues Él no puede negarse a sí mismo, ni puede dejar de amar lo que sus manos han formado. Oseas comprendió que su misión no era solo advertir del desastre, sino preparar el corazón de un remanente fiel para el cumplimiento de las promesas de un Mesías, que establecería un reino eterno donde la traición ya no tendría lugar y donde la paz de Dios gobernaría cada pensamiento humano para siempre. El dolor inmenso y constante que Oseas sintió por las traiciones sistemáticas de Gomer no fue simplemente una tragedia personal aislada, sino que se convirtió en el lente profético a través del cual pudo vislumbrar, de manera casi tangible, el dolor profundo que Dios siente por el rechazo de su propio pueblo. Cada vez que Oseas se encontraba en la soledad de su casa, recordando las palabras hirientes de su esposa o sus huidas hacia los brazos de extraños, sentía en sus propias entrañas el peso abrumador de lo que significa para la santidad misma amar a una criatura que elige continuamente la oscuridad. Pero al mismo tiempo que el sufrimiento lo golpeaba, este le permitía comprender el carácter de Dios de una manera que ningún otro profeta había logrado antes. Descubrió un amor divino que persiste obstinadamente incluso cuando no hay ni una sola razón lógica para seguir amando. Un amor que no se rinde ante el desprecio y que prefiere sufrir la traición antes que abandonar al ser amado. En sus últimos y más potentes mensajes al pueblo de Israel, Oseas dejó de hablar como un extraño para hablar desde el corazón mismo de la experiencia divina. La traición pública de Gomer no era ya solo un drama doméstico, sino la representación cinematográfica y sangrante de la rebelión cósmica de Israel contra su creador. Así como ella había abandonado la seguridad y el honor de su hogar legítimo para mendigar afecto en lugares degradantes, Israel había abandonado al Dios de las maravillas para postrarse ante ídolos mudos y perseguir placeres que solo dejaban un rastro de ceniza en la boca. ¿Cómo puedo abandonarte, Efraín? ¿Cómo puedo entregarte al desastre, Israel?, clamaba Oseas, transmitiendo el sollozo de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mi pecho y toda mi compasión se enciende como una llama que no se apaga. Este es el dolor del Señor por cada uno de ustedes, sus hijos amados, porque Él no desea verlos perderse en la ruina, aunque su propia santidad exija que no se puede ignorar la rebelión por siempre. El dolor personal de Oseas le otorgaba una autoridad moral única para comunicar la urgencia del mensaje divino. No era un sermón seco nacido del intelecto, sino un grito de auxilio lleno de una ternura que solo un esposo o un padre herido puede expresar.
Oseas comparaba frecuentemente el amor de Dios con el cuidado de un padre que enseña a su hijo a dar sus primeros pasos, sosteniéndolo de las manos para que no tropiece, y recordaba con amargura cómo Israel, a pesar de haber sido alimentado y protegido desde su nacimiento en Egipto, había decidido morder la mano que lo bendecía. Fui yo quien los llevó en mis brazos y quien los sanó cuando estaban heridos, decía Dios a través del profeta. Pero cuanto más los llamaba hacia la luz, más se empeñaban ellos en correr hacia las sombras de los Baales. Estas palabras calaban hondo en quienes aún conservaban un ápice de conciencia, pues mostraban el contraste brutal entre la fidelidad protectora de Dios y la ingratitud sistemática de una nación que se creía autosuficiente en su pecado. Oseas hablaba de un Dios que, a pesar de todo, se comportaba como un padre que nunca se cansa de esperar al hijo pródigo en el horizonte, vigilando cada movimiento para correr a su encuentro al primer signo de arrepentimiento. No rechacen más este llamado que nace de las entrañas mismas de la misericordia, rogaba Oseas a las multitudes, porque el amor de Dios es la única fuerza capaz de sanar las heridas que su propia infidelidad les ha causado. A pesar de que la sombra del juicio asirio era ya una realidad política inevitable, Oseas nunca permitió que sus mensajes terminaran en la desesperación absoluta, pues Dios siempre le mostraba un camino de regreso marcado por la gracia. Dejaba claro que el castigo no era un fin en sí mismo, sino una medicina amarga diseñada para despertar el deseo de restauración en un pueblo anestesiado por el lujo y la idolatría. Oseas veía con fe un futuro donde el dolor de la separación sería finalmente tragado por el gozo de una reconciliación eterna, una esperanza que no descansaba en los dudosos méritos de Israel, sino en la inmutabilidad del carácter compasivo de Dios. Esta promesa de restauración plena funcionaba como una profecía de largo alcance que apuntaba directamente hacia el Mesías, a través de quien Dios establecería un nuevo pacto que no se basaría en el esfuerzo humano, sino en la gracia que sobreabunda donde el pecado abundó. Oseas anticipaba con alegría el día en que el amor de Dios se manifestaría sin velos, restaurando a su pueblo para siempre en una unión que ya no conocería el divorcio espiritual ni la traición del corazón. En medio del torbellino de la rebelión nacional, el mensaje final de Oseas permanecía como una roca inamovible. El amor de Dios no puede fallar, porque su naturaleza es el amor mismo. Aunque Israel había sido infiel de mil maneras diferentes, y aunque el juicio debía seguir su curso por causa de la justicia, Dios no los abandonaría a su suerte en la oscuridad eterna. Su fidelidad era y es más poderosa que cualquier pecado humano, y su promesa de redención sigue siendo el ancla más segura para todo aquel que decida finalmente volver su rostro hacia el hogar del Padre. Al llegar finalmente al ocaso de su larga y fructífera vida, Oseas dedicó sus últimas fuerzas a reflexionar profundamente sobre las lecciones trascendentales que el Espíritu de Dios le había enseñado a través de las cicatrices de su propio matrimonio y de las lágrimas derramadas por su ministerio profético. Había sido un viaje existencial agotador, marcado por el estigma social de su unión con Gomer, por el peso de anunciar juicios a un pueblo que prefería los halagos de los falsos profetas, y por la experiencia mística de sentir el latido del corazón de Dios en su propio pecho herido. Sin embargo, a través de cada valle de sombras que recorrió, Oseas llegó a comprender verdades que no solo transformaron su identidad como hombre, sino que se convirtieron en el legado teológico más preciado para la humanidad. Mientras meditaba en la quietud de su vejez, recordaba con una mezcla de asombro y humildad aquel primer mandato divino que le ordenaba casarse con una mujer infiel. Ahora entendía con total claridad que su vida entera no había sido otra cosa que una parábola viviente diseñada por el cielo para ilustrar la profundidad del amor incondicional. He aprendido que el amor verdadero no se alimenta de la correspondencia del otro, pensaba Oseas mientras contemplaba el horizonte, sino que es una decisión soberana de la voluntad que persiste incluso cuando es pisoteada, porque solo un amor de esa magnitud tiene el poder real de rescatar lo que el mundo ya ha dado por muerto y enterrado. Oseas había enfrentado la humillación pública con la cabeza en alto, no por una fortaleza propia, sino porque la gracia de Dios lo sostenía. Había experimentado la traición de la mujer que amaba, pero en ese dolor encontró la llave para abrir el misterio de la paciencia divina.
Su historia con Gomer no fue un error del destino ni un castigo cruel de Dios, sino la escuela más sagrada donde aprendió sobre la naturaleza del perdón absoluto y la esperanza que no avergüenza. Oseas sabía que su legado no se limitaba a los rollos de sus profecías escritas, sino que estaba grabado en la vida misma de su familia restaurada. Un testimonio mudo pero ensordecedor de que para Dios no hay nada demasiado roto que no pueda ser reconstruido por su gracia. A través de su ejemplo de vida, Oseas continúa llamando a cada generación a vivir en una fidelidad radical a Dios, no por temor a un castigo legalista, sino como una respuesta de gratitud ante un amor que nos buscó cuando estábamos en nuestra peor condición. La fidelidad al Señor no es una carga pesada que debemos arrastrar, solía decir a sus discípulos, sino el flujo natural de un corazón que ha comprendido que Dios nos ha amado primero con una pasión que no conoce límites. Él no busca la perfección técnica de nuestras obras, sino la sinceridad de un corazón que, a pesar de sus caídas, siempre elige volver a casa. El pueblo de Israel, al igual que Gomer, había caído una y otra vez en el engaño de buscar satisfacción en ídolos mudos que prometían mucho y no daban nada. Pero Oseas les recordaba incansablemente que solo en el Dios vivo encontrarían la paz que sus almas sedientas buscaban con tanta desesperación. El arrepentimiento, en el lenguaje de Oseas, no era un acto de tristeza destructiva o de culpa paralizante, sino un giro gozoso hacia la luz, un reconocimiento de que el amor de Dios es lo suficientemente grande como para cubrir cualquier pasado y diseñar un futuro lleno de propósito. Vuelvan al Señor con todo su corazón, era su clamor constante, porque su misericordia es nueva cada mañana y su deseo de restaurar es infinitamente superior a nuestro deseo de pecar. No importa cuán profundo hayan caído en el foso de la infidelidad, los brazos de Dios siguen extendidos, esperando el momento exacto de su regreso para cubrirlos con un manto de justicia y honor. La gracia era, sin duda, la médula espinal de todo su mensaje. Una gracia que no ignora el pecado, pero que decide pagar el precio para eliminar sus consecuencias eternas. Oseas dejó un legado que trascendió las fronteras de su tiempo, convirtiéndose en el profeta del amor sufriente, recordándonos que Dios no es un observador indiferente de nuestras tragedias, sino que se involucra en nuestro dolor para transformarlo en redención. Su vida marcada por el sufrimiento redimido es la prueba irrefutable de que la gracia de Dios es el único poder capaz de cambiar el destino de una persona y de una nación entera. Al reflexionar sobre sus años de servicio, Oseas se sentía en paz, sabiendo que su historia personal era una antorcha de esperanza que seguiría brillando en los siglos venideros para guiar a los perdidos hacia el corazón del Padre. Para nosotros hoy, las lecciones de Oseas resuenan con una urgencia renovada. Somos llamados a examinar nuestra propia fidelidad, a abandonar los ídolos modernos de la autosuficiencia y el orgullo, y a confiar ciegamente en esa gracia divina que nos restaura y nos da una nueva identidad como hijos amados. Su vida es un recordatorio eterno de que, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo y su amor es la roca inamovible sobre la cual se construye nuestra salvación. La historia de Oseas y Gomer llega a su conclusión final con un mensaje que logra trascender todos los límites del tiempo, la cultura y las circunstancias humanas, dejando una huella imborrable en la historia de la salvación. Su vida compartida, atravesada por los rayos oscuros de la infidelidad y el dolor punzante de la traición, pero finalmente coronada por la gloria de la redención y la paz de la restauración, se erige hoy como la representación más fiel y conmovedora del amor eterno e inquebrantable de Dios hacia cada uno de sus hijos. Más allá del contexto histórico del antiguo Israel y de las crisis políticas de Samaria, este relato apunta con una precisión quirúrgica al centro mismo del Evangelio. La noticia revolucionaria de que el amor de Dios es infinitamente más fuerte que el pecado humano y que su misericordia tiene un poder regenerador que supera con creces cualquier rechazo que el hombre pueda manifestar. Oseas llegó a comprender, en la soledad de su ministerio y en la intimidad de su hogar, que el amor divino no se parece en nada al amor volátil de los seres humanos. Es un amor preexistente, que no fluctúa según el comportamiento del amado, sino que brota de la esencia misma de un Dios que es amor en plenitud.
Incluso cuando Israel, en un acto de amnesia espiritual colectiva, decidió rechazar a su Creador para ir tras deidades que exigían sacrificios crueles y no daban paz, Dios nunca, ni por un solo instante, dejó de amarlos con la intensidad de un esposo apasionado. A través de su matrimonio con Gomer, Oseas tuvo el privilegio doloroso de vivir esta verdad teológica en su propia piel. Amar a alguien que te desprecia continuamente es un calvario emocional, pero es también el único camino para entender cómo Dios contempla a la humanidad caída. En sus últimos discursos públicos, Oseas puso un énfasis especial en la naturaleza eterna de este afecto divino, citando las palabras del Señor que prometían atraer al pueblo con cuerdas de ternura y lazos de amor puro, sin importar cuán lejos se hubieran marchado. Este amor de Dios no se limitaba a borrar el pasado legalmente, sino que tenía el propósito activo de restaurar la belleza perdida y de reconstruir la dignidad de aquellos que el pecado había dejado en la ruina total. La vida de Oseas funcionó así como una profecía encarnada y dramática de la obra redentora que Jesús realizaría siglos después en el Monte Calvario. En su sacrificio personal de orgullo y bienes para rescatar a su esposa, Oseas reflejó la luz de Cristo, quien bajaría a la esclavitud de nuestra propia miseria para pagar con su vida el precio de nuestra libertad definitiva. Oseas fue el precursor del mensaje de la cruz, demostrando que el amor divino es aquel que está dispuesto a perdonar lo que el mundo considera imperdonable, que paga una deuda que no le corresponde y que tiene el poder de ablandar los corazones más duros y convertirlos en manantiales de vida. Al cerrar el rollo de su vida, Oseas no dejó a sus oyentes en una posición de pasividad, sino que los desafió con vehemencia a responder con todo su ser a este amor redentor que se les ofrecía gratuitamente. Este no era un amor para ser analizado fríamente por la razón, sino para ser abrazado por la fe y vivido en la cotidianidad de la obediencia gozosa. Israel, el Señor de toda la tierra te está llamando hoy por tu nombre, era su grito final. Él te ruega que abandones los ídolos de barro que te han defraudado y que regreses al único que puede sanar tus heridas profundas. Su gracia es inmensa y suficiente para cubrir toda tu historia de fracasos, pero no puedes quedarte indiferente ante un sacrificio de tal magnitud. Este desafío atraviesa los milenios y llega hasta nosotros con la misma fuerza. La historia de Oseas y Gomer no es una pieza de museo arqueológico, sino un espejo donde se refleja nuestra propia necesidad de redención y la mano extendida de Dios que sigue buscando a los perdidos. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos ido o cuán fragmentados estemos por las malas decisiones de nuestro pasado, el amor de Dios sigue activo en el presente, buscándonos incansablemente para ofrecernos un nuevo comienzo lleno de gracia. Sin embargo, este amor divino, aunque se ofrece sin costo, espera una respuesta de nuestra parte. Dios respeta nuestra libertad y espera que, al ser confrontados con la inmensidad de su entrega, decidamos voluntariamente volver a casa y caminar en una relación de fidelidad y confianza con Él. El legado final de Oseas es un canto de esperanza inmarcesible que nos asegura que, en la economía de Dios, el amor siempre tiene la última palabra sobre el juicio y la vida sobre la muerte. Aunque el camino de Oseas estuvo regado de lágrimas y marcado por una cruz doméstica que muchos no entendieron, su historia testifica que el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar una tragedia de traición en una epopeya de gloria eterna. Para quienes hoy se sienten lejos de Dios o cargados por el peso de sus propias infidelidades, el mensaje de Oseas brilla con una luz de bienvenida. El Dios que no se rindió con Gomer no se rendirá contigo. Él sigue siendo el esposo fiel, el redentor paciente y el padre que espera en la puerta para celebrar tu regreso y restaurar tu vida por completo bajo la sombra de su amor que nunca falla. La historia de Oseas y Gomer es mucho más que un relato antiguo de amor y traición. Es un reflejo profundo y actual del corazón de Dios hacia cada uno de nosotros en este preciso momento de la historia. A través de la infidelidad sistemática de Gomer, del dolor agonizante de Oseas y de su acto final de redención pública, se nos revela una imagen poderosa del amor divino que nunca se rinde ante el obstáculo, que persiste a pesar de todos nuestros errores y que está dispuesto a pagar el precio más alto imaginable para restaurar nuestra dignidad perdida.
Es un amor que no se queda en las palabras, sino que se traduce en hechos concretos de sacrificio, apuntando directamente hacia la obra consumada de Jesús en la cruz, donde el amor se hizo carne para transformarnos, sanarnos y otorgarnos la seguridad de una vida eterna en comunión con el Padre. Este es el mensaje central que atraviesa los siglos como una flecha de fuego. Dios nos ama con un amor inquebrantable que no conoce fin y que supera cualquier lógica humana de mérito o justicia. Él nos llama hoy con una voz de ternura a dejar atrás nuestras cadenas, a renunciar a los ídolos modernos que encadenan nuestro espíritu y a regresar con confianza a su presencia sanadora. No importa cuán lejos hayamos viajado por caminos de oscuridad o cuán rotos nos sintamos por dentro debido a nuestras caídas pasadas, su gracia regeneradora está siempre presente, ofreciéndonos aquí y ahora la posibilidad de un nuevo comienzo lleno de luz. Ahora, la gran pregunta que queda en el aire no es si Dios está dispuesto a amarnos, pues su amor ha sido demostrado con sangre y fuego a lo largo de la historia, sino si nosotros estamos verdaderamente listos para responder a ese llamado divino. ¿Estás dispuesto a dejarte alcanzar hoy mismo por ese amor que todo lo restaura? ¿Estás listo para abandonar la orilla de tu propia voluntad y caminar en una fidelidad vibrante con el único ser que puede darle un sentido trascendente y un propósito eterno a tu existencia en este mundo? Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, te invito a que no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las verdades eternas de las Escrituras y descubrir cómo ellas tienen el poder de transformar radicalmente nuestras vidas hoy mismo. Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué es lo más importante que aprendiste de esta poderosa historia de Oseas y Gomer? ¿De qué manera crees que podemos aplicar este amor redentor en nuestras relaciones y desafíos diarios? Queremos escucharte y crecer juntos en esta comunidad de fe. Si crees que este mensaje de esperanza y gracia incondicional puede ser una luz para alguien que está pasando por un momento de oscuridad, comparte este video ahora mismo con tus amigos, familiares y conocidos. Juntos, como portadores de esta buena noticia, podemos llevar el mensaje del amor que nunca falla a muchos más corazones que lo necesitan desesperadamente. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, dándote la fuerza para vivir cada día bajo la sombra de su misericordia infinita. Nos despedimos con la solemnidad que merece este relato sagrado, rogando que la semilla de esta palabra dé fruto abundante en tu espíritu. Que el ejemplo de Oseas te inspire a perdonar y que la restauración de Gomer te dé la esperanza de que nunca es tarde para volver a los brazos del Padre. Caminemos con la frente en alto, sabiendo que somos amados por un Dios que no se detiene ante nada para rescatarnos. Recuerda darle like al video si este mensaje fue de bendición para ti y suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos profundizando en la sabiduría de Dios para el hombre de hoy. Que su gracia te acompañe en cada paso de tu camino y que su amor sea tu refugio seguro en la tormenta. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo video.